Bueno, ahora estamos en comunicación con David Galeano, el profesor David Galeano del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vais a Bojara. Bueno, mi te andé en Bartecopa. O más allá, ese es nada. Bojara y tu uyo la Guaraní. Está hoy la no ya no incumbe cuai o inca tu ya y tu esterija. Está hoy ya dai captuyo inte se amoñe en la Guaraní. Las dificultades de los parlamentarios para leer y argumentar tienen que ver con la preparación o con la exclusión del guaraní Bojara. Bueno, primero que nada tenemos que ser, digamos, coherentes con una realidad. El 70% del Paraguay habla y entiende guaraní. Y casi un 40% es monolingüe guaraní. Es decir, oye, es guaraní año, tena mishimi, hay castellano. Entonces, el Estado hasta hoy no atendió esa realidad plenamente como correspondía y como corresponde. Irán coño es guaraní, coño arabonte coño me quedó 2 horitas semanales. Hay que árabe a la siguiente semana que llegue ya la lista vamos a las 6 horas. El castellano sigue teniendo 5 horas. La Constitución Nacional y la Ley de Lenguas dicen que ambos son idiomas oficiales y tienen que tener un trato igualitario. Hasta hoy no se dio eso. Ahora, yendo al caso muy particular que se planteó con esta parlamentaria, yo creo que en un primer momento a lo mejor fue mal aconsejada en el hecho de decirle a ella, bueno, tenía que entonces hacer la presentación ni en castellano y a lo mejor no se preparó bien. Pero luego ella asumió, que en este momento se hizo viral por todos lados. Ella después habla guaraní y dice, ay, esta guaraní me veo, o sea, allí me ayuda mi te jugavi, pero donde voy, doña Marandúa, abre Paraguay, doña Marandujaicha. Es decir, todo eso creo que hoy, con esto que hizo la diputada, ella asumió su realidad, de hecho, son varios los parlamentarios que suelen usar guaraní en las sesiones. Por eso, lo que no queda bien nomás en esto es que por eso la gente tenga que decir, esa diputada Itabe, no, habla un idioma como cualquier otro. A lo mejor al hablar castellano o papa, es lo mismo que yo la vida no intenta hablar inglés, ¿verdad? Que me pasan un texto en inglés. Yo nunca dije nada miserable para hablar en inglés y por supuesto me va a salir cualquier cosa. Oye, porque aparte es la inglés oye algo y estamos en inglés, ¿verdad? Bueno, salvando la situación que se dio con ella, yo creo que ella ahora asumió la postura y dijo, estamos guaranime, esta no es mía guaranime. Y eso ella es, por lo que yo entendí, yo no la conozco, hablo mirando desde lejos, ¿verdad? Pero por lo que pude escuchar de sus palabras, de sus comentarios, ella es una persona que tiene la vivencia del interior, que conoce los problemas del campesino, que conoce el problema de la producción, el problema del acceso vial, está ahí. Ella viene esa realidad y fue votada y tuvo los votos suficientes, es porque hubo un grupo de gente que confió en ella. Entonces, habría que darle un poquitito en los famosos 100 días, ¿verdad? Y a partir de allí después comenzar en todo caso a bajarle la caña o a darle en un pedestal. Pero creo que en la primera oportunidad que tuvo, hay un poco de moro nomás siempre está en esto, ¿verdad? Es como que todo está mal la pesca de que alguien cometa un error y creo que habría que darle un poco esa digamos, esa posibilidad de que ella pueda ir mostrando lo que en este caso pueda hacer y en base a eso, bueno, después calificarle. Pero no de ninguna manera puede ser ella discriminada, postergada, reducida, minorizada, porque es guaraní hablante. Yo escuché el comentario que hizo también la senadora Katia González, que fue bastante puntual. Ella dijo, si ella se maneja mejor en guaraní, pues que hable en guaraní. Bueno, acá ya vamos a ver. Bojara, allí indere curido, orante ningún desarrollar la clase, la institución educativa. ¿Vais a escuela en Botapu, escuela en guaraní, incluso por parte del gobierno en materia educativa?
Y no perdamos de vista que en el año 2021 el Ministerio cerró el profesorado de lengua guaraní. En un país que es bilingüe se eliminó el profesorado de lengua guaraní. Eso es lo último que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Para que tengamos nomás la idea de cuál es el nivel, digamos, de aprecio que el propio Estado tiene hacia la lengua humana. En este caso, tiene rango constitucional, es idioma oficial. Estamango peara picoy chico, pero está pena puite omiasaña pe guaraní cuanga hoy en la guaraní, pues está en el doña guaraní. Yo creo que el guaraní es una realidad, no la ahí es omanoma, la ahí que ya hay museo que ya está na pe na pe guaraní mani ni ya que la hani ya pero puro guaraní. Entonces, ese punto de vista, una cuestión que no hasta hoy no se cumplió es esa parte del Estado paraguayo que acompaña y que fortalece la lengua. Y hoy nosotros podemos hablar de más de 30.000 profesores formados, más de 10.000 licenciados, etcétera. Que en el caso nuestro, por ejemplo, la Ateneo de Lengua Guaraní, que es una institución privada que nunca recibió un miserable centavo del Estado paraguayo. También de otra institución que se llama Idelwab, que también es privada. Es decir, buscaríamos y encontraríamos que el guaraní fue sostenido a lo largo de este tiempo por particulares, por personalidades destacadas y por algunas instituciones, ¿verdad? Hoy tenemos una Secretaría de Política Lingüística, pero no tiene el presupuesto. Allí pues se hizo la famosa figura, allí está OIMA. La peipotaja que es nada, la Pelle la plata. O sea, hay plata en Itaipú para cualquier cosa, hay plata en Yacinetá para cualquier cosa, hay plata en Hacienda para cualquier cosa, pero para el guaraní no hay. A mí la plata que todos los días, todos los guaraní me mandan de historia. Entonces, creo que es oportuno y me pone contento el poder conversar con ustedes sobre este tema. Contento desde el punto de vista que es como que volver a destapar una olla que cada cierto tiempo destapamos para darnos cuenta que el guaraní está todavía en condiciones miserables. La ICU guaraní vivió ahí bate o mi envío era joya llena y una vez te inapea. Cada uno hace el esfuerzo y dentro de ese esfuerzo el guaraní continúa vivo. Ese 40% de la población nos tiene que llamar la atención. Esa es una población que vive en guaraní. Se enferma en guaraní, compra en guaraní, habla de deportes en guaraní, escucha la radio en guaraní, es decir, todo es un mundo, no es lo mismo el guaraní que el castellano, o yo es como que yo les diga a ustedes castellano e inglés, así de diferentes son los dos idiomas, y duele mucho, a mí me duele, le duele a la gente que conoce esto, el entrar a iglesias en las escuelas y escucharlas los mitad y hablando guaraní, y los libros y las clases y los exámenes están en castellano. Es lo mismo que ahora, nosotros sin que la audiencia a lo mejor nunca jamás habló chino, nosotros nos pongamos a hablar en chino. Y la gente del otro lado quiere saber, y esa es la misma sensación que sufre, que siente un guaraní hablante en el Paraguay, que sigue postergado, que sigue discriminado. Justamente usted ambos dejar a Poranducende a Poranducende esa escuela ya güero tingo la ñande guaraní te hace ku ñañe eta o mañamba o ñande la o hina ha upepe ya nañe sb y manda ya ipuru sb y mala ñande guaraní manigo ñande anike ne guarango anike ñete hina guaraní porque anike ne guarango incluso de ya hoy la gente la reñeta no la guaraní me upeare pico la ya güey no titi la ñande guaraní el tema es donde está volver ambos hoy volver de ver hina ko anga pe guaraní hoy por la vez hina guaraní anga pe ya mío ta picote de yucuta mañana vender ya oye yurupete va fue oye moñesu a coñe jabure guaraní me oye a coñe pe guarango bayone indio de los campesinos de tabicho miango guaraní es apetejina oye juaco bebé a miña de la pichana guaraní rico sei tabiáramos rico sei guarango ramos de botella yo pete de chupe de botella o moñesu eso
hasta tanto que ni o sea más y veñe moñarebe anite ni guaraní me ha que pea no y poner ha que pea y que pea y vai ya me vine de Yuyina hago anga ñamoiso este 40 50 años de tabéramos hoy llegué curi tapichacuera pichaje Charamoa Momba de Guazúa Caraí cuña Caraí ñandúa pura jijara cuando de ella esa estaba ejina guaraní de guamba esa va como barete veje coge cuando ya me internet pero me Wikipedia guaraní me traductor de Google en guaraní ya voy como el navegador Mozilla Fire por un WhatsApp llama guaraní me que éramos YouTube yo gusta pura que guaraní me poesía guaraní me teatro guaraní me mi huesa anga hoy este hipervigina mi no potayo este no debe guaraní unio obviaba que na pe guaraní va que apeango ube ñona ino guasu en bobe pero ñona ino guasu allá ñona ino guasu rire ella veite tipo alianza pero vengo las escuelas y más que ñandeña con diceramo ya yo caseramo ñambo seramo go Paraguay ñambo verana ya yo cana pe guaraní hasta ya que falta lo más mitre oye por López por López guaraní no para ver ni guaraní me da y ahora ni guaraní pero guaraní me te viene mi cuña oño ahí no a que pide vivo me hago ni guaraní me está y cuál que yo cava y pa que la cosa ni me hago guaraní me hago en chino en inglés en francés me hago guaraní me a parir de señora y no guasu oye por el 1 de marzo de Yucatán López el 8 de marzo ganado se ha tenido resoluciones ya prohibir el ejército de ocupación allá y prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas a pedir una castillo ya con el telo de Yurupetea en Moñezúa a Argentina oye ver la guarango a guarango cuando te ve y guarango ya ve Yurupi iba ecoqui mira ve esto es una guarangada y cuando te ve y vea espera a pegar a picuere vengo ya niña en México ve que tuve ya se llegué no debo que luego que tuve ya acá pues llegué ya jao ya ve tengo que añadir ya es Charamo hoy ya ve arigo de pori pequeña guaranisha ojalá sea pues la pori pejecata esta persona en Inglaterra preparando mi inglés ponía a cueva ponía su jefe ponía a ver inglés la persona alemana preparando hoy pues ya viste el coche yo pensaba ponía a ver alemán la pori apaño y tengo a pesa no llevé pe guaraní y no ni me pe guaraní oña cara pe guaraní joder no te nombre a pea ya vete ahí en mi buruña de ya Gurecoa Eco Paraguay no semos hay Boria Jubi no semos hay Tawibi no semos hay Teco Asiwi guaraní y de guaraní ni te venían de otra de guamo clínica mi bojano jara antes oye sare a pan y una agenda pero se me voy y yo creo se me voy y cambio de deja mi amigo ahí namo ella bodega tu bicha ahí ya por ahí me apoya en mi casa se ve apeamos que cuñada cara yo cuando dijimos ay que ve doctor mi hijo tiene hidrocefalia apeamos la orera y nada ya no me cuenta hidrocefalia mitad ya pero vamos no te la ves a la señora tengo gastroenteritis vamos a decir ahora ya no digo la gastroenteritis a ver imita con igual yo cambio de la oreja entonces esa es una realidad apea vi tengo teña de mingi pona peña na came a wicha que te guaraní me que mira está en castellano de la miseria de la ignorancia y de la pobreza el Paraguay no va a salir si no es con la ayuda del guaraní. El 70% del Paraguay habla y entiende las cosas en guaraní, vive su vida en guaraní, el artesano vive su vida en guaraní, el campesino vive su vida en guaraní, el que trabaja en el mercado 4 vive su vida en guaraní, el que está en la universidad hoy vive su vida en guaraní, es indicativo de que es guaraní, apenas te contener mi ya nevetan luisa, y que llaman a nivel de botabina de vivir, donde botabina de vivir, allá hay cosas ponando que está pisada, se añandúa, se añandúa por otra vez. Pero hay potado hoy la Italia con ya necesitamos. No, pues yo maneja cuata y caigo. Italia bien de que estoy ya pues ya posea. Peña andó una hani. Apenas de se viaje en la ni te ve, se viaja con el botaja Italia antes de con ya necesitamos.
Profe David, buenas tardes. Adriana García te saluda. Ahí se va, date Cuba. Y por antes, ya jájese. Tengo una duda referente a cuáles son las dificultades de los guaraní hablantes cuando vienen hacia la capital. O sea, ellos piensan así en guaraní y luego tratan de expresarse en castellano. ¿Es ahí la dificultad que habría o cómo sería? Te doy la explicación más sencilla. Yo te pido a vos y a todos los que están en la mesa y a los que nos están escuchando que se pongan en la situación de un niño que nace en el interior y a los 5 o 6 años va a la escuela y en la escuela comienza a escuchar masivamente el castellano, pero durante 5 años de su vida pasó esa criatura lo que yo pasé. Yo fui al primer grado de la escuela acá en Fernando de la Mora, luego de haber vivido 6 años en el interior, al fondo de Cazapá, y yo llego con mi abuela el primer día de clase, ella me da las instrucciones en guaraní, y nunca olvido que, entre otras cosas, me dijo, ella, hoy que te petení cuña caraí, ya vamos a apea, tienen boeta. Entra la persona, la señorita, como se le decía, y comienza a hablar. Yo veo que mueve la boca y dice cosas, pero yo sentado allí enfrente no le entendía a ella una miserable palabra, no le entendí. Y yo decía entre mí, aniche moñeta, ¿verdad? Y yo pensando que ella en algún momento me iba a hablar guaraní, nunca me habló. Y yo sufrí eso, padecí eso casi 3 años de mi vida, ¿verdad? Y sin darme yo por enterado, inclusive fui castigado con un asiento más atrás cada día. Y yo sin entender que me estaban castigando por no poder responder en castellano lo que me preguntaban en castellano. Y la razón de esta, el que habla guaraní, cuando conjuga, usa lo que se llama prefijos. Les explico así brevemente. Un verbo como guatá, caminar. Yo digo en guaraní, a guatá, re guatá, o guatá. 5 años de mi vida yo le pongo prefijos, a caru, re caru, o caru, ambapor, embapor. ¿Qué pasa con el castellano? Al entrar al castellano sin que nadie me haya contado nada, resulta que en el castellano la variación se produce al final. Y yo digo trabaja hasta las costas y después le agrego trabajo, después trabajas, después trabaja, después trabajamos. Y lo que en guaraní es esa estructura, mientras un docente no le explique al alumno, guaraní mengo tenonde, castellano mengo ani pajape mana, guaraní mengo jaupe guatá, re jaupe guatá, castellano mengo anga camin jaupe ya está camin, doña Moya Suela hoy pajape camina. Eso es parte del proceso que hasta hoy no se desarrolló. Ustedes, para que se den cuenta, lo más fácil de conjugar es el guaraní. Yo le agrego a guatá, le agrego curí, ya está el pretérito, y lo único que va a cambiar es are, o, ya, lo peor. Yo voy a decir, guatá curí, guatá curí, o, guatá curí, ya, guatá curí. Guatá curí no cambia. Si yo quiero llevar al futuro, le quito curí, le pongo tal y decir, guatata, guatata, o guatata. Guatata no cambia. Es fácil. Otro caso que le voy a mencionar, el castellano es muy complicado. Yo soy profesor de castellano en la Facultad Politécnica hace años, y le cuento, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares, el guaraní tiene 6, y solamente uno es absolutamente irregular. Es una lengua casi perfecta. Cuando mis alumnos me dicen a mí, profesor, ¿cómo hacemos con ser, estar y parecer y lo demás? Y yo lo único que le digo a ellos es que Dios se apiada de ustedes y que ocurra lo que tiene que ocurrir. Porque esos verbos son rompecabezas en el castellano. En el guaraní no existe eso. Y eso le cuesta a la criatura si es que no se le enseña. Por ejemplo, el adjetivo, yo digo en castellano siempre es este y esta. El determinativo. En guaraní es co caraí, co cuña caraí. En castellano es este señor, esta señora. Y cuando el mitaili que no recibió la información se encuentra en el castellano, es allí donde el famoso caso que dice la señora o el señora. ¿Por qué? Porque nadie le indicó que él es masculino y tiene que ir con señor, y la es femenino y tiene que ir con señora. Nunca se hizo eso. Un último caso, el adjetivo calificativo del guaraní. El calificativo que indica cualidad. Por ejemplo, en castellano, lindo, linda, lindos, lindas. 4 probables terminaciones que tienen que concordar en género y número con el sustantivo. En guaraní, lindo es pona. Sí. En guaraní no hay poná, pono, ponás, ponos. No hay. Entonces no hay carapé, carapá,
carapaz, es carapé, punto. Exacto. Entonces el mitaí viene con un idioma tan sencillo que cuando pasa al castellano él se vuelve loco porque nadie le dijo, Coimba éramos, ereta lindo, acuñáramos, ereta linda, ajetábamos la Coimba de Coira, eretas lindos, ajetábamos la cuña de Coira, eretas lindas, pichaña, tocando y por mover. Entonces, estamos hablando de dos idiomas tan distintos que están en la mente del guaraní hablante, el guaraní, y en la mente del hispanohablante, por supuesto, también el castellano. Nosotros que hemos aprendido en la calle, en la casa, con los amigos, somos los que manejamos los dos idiomas hoy. Pero esa criaturita que está en la escuela es la que hasta hoy tiene problemas. Esta criatura es la que va, está en la escuela, y les resumo esto con lo que me dijo lapidariamente un señor cuando venía una vez de Caraguazú. Él me decía, con respecto a su hijo, ¿y qué en la escuela ve? A la escuela donde que sube. Pepe ya iba a tener que dejar. Bueno, y allí tiene yo creo que la razón. Si nosotros no le enseñamos al guaraní, hablante de guaraní, aparte de atentar contra los derechos humanos, estamos atentando contra la posibilidad de que esa persona tan igual a nosotros acceda a los niveles más altos de conocimiento. Hara de goy kuala pujo bebe ya jamante ana hala marandu nyemunabe ape mala roi mehina hara ore awiyen debe hate hasaponaiteko karu. Muchas gracias, profesor David Galeano, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Las dificultades de los parlamentarios, justamente para leer y argumentar, tiene que ver con la preparación o con la exclusión del guaraní, justamente lo que le estábamos consultando al Boejara David Galeano del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ya y pula ñande olla, ya hakatu.